En un pequeño barrio de Bruselas, Bélgica, en 1960, nació Jean-Claude Camille François van Varenberg, un niño delgado, tímido, con gafas gruesas que lo hacían ver más frágil de lo que realmente era. Sus compañeros de escuela lo veían como un muchacho reservado, siempre retraído. Pero detrás de aquella apariencia había un mundo interior que hervía de sueños imposibles. Desde pequeño, Jean-Claude sentía que no encajaba en la rutina gris de su entorno, que su destino no estaba en la oficina de su padre, ni en la tranquilidad de una vida normal. Su mente y su cuerpo querían gritar, querían romper las cadenas de la mediocridad y convertirse en algo más grande que él mismo. Fue a los 10 años cuando descubrió el karate, un arte que no solo fortaleció su cuerpo, sino que también le dio confianza, disciplina y un sentido de propósito. En cada golpe, en cada patada, el niño frágil se iba transformando en un guerrero. Durante horas entrenaba hasta el agotamiento, aprendiendo a domar no solo sus músculos, sino también sus miedos. No conforme con el karate, Van Damme se acercó al ballet, una decisión que muchos criticaron pero que él defendía con pasión. Si puedes hacer ballet, puedes hacer cualquier cosa, decía más tarde, reconociendo que la elasticidad y el control que adquirió en esas clases fueron clave para su estilo inconfundible de pelea en el cine. A los 18 años, su dedicación lo llevó a ganar el título de Mister Bélgica de fisicoculturismo, pero pronto se dio cuenta de que Bruselas era demasiado pequeña para la magnitud de sus ambiciones. Sus ojos estaban puestos en un horizonte más lejano, Hollywood, la meca del cine, donde los sueños se podían volver realidad o convertirse en pesadillas. Con apenas $3,000 en el bolsillo, un inglés rudimentario y un corazón lleno de ilusiones, Jean-Claude decidió dar el salto más grande de su vida. El aterrizaje en Los Ángeles no fue glamuroso. Durmió en autos, trabajó como repartidor de pizzas, lavó platos y aceptó cualquier empleo que le permitiera sobrevivir mientras perseguía su gran meta, ser una estrella del cine de acción. Durante esos años oscuros, la desesperación fue su sombra, pero también su maestra. Cada noche, mientras intentaba conciliar el sueño en un coche estacionado, se repetía que un día el mundo entero conocería su nombre. Y tenía razón. El punto de inflexión llegó en un encuentro casi cinematográfico. Frente a un productor de cine, Jean-Claude ejecutó una patada voladora que lo dejó sin palabras. Ese momento abrió las puertas a su primera gran oportunidad, Bloodsport, Contacto Sangriento, 1988, una película inspirada en la historia de Frank Dux, que no solo le dio fama internacional, sino que también lo convirtió en un icono cultural. Nadie había visto algo parecido. Las patadas giratorias, los splits imposibles y su mirada desafiante marcaron un antes y un después en el cine de artes marciales. Con el estreno de Bloodsport, Van Damme pasó de ser un inmigrante desconocido a una estrella mundial. Su estilo fresco y carismático contrastaba con la rudeza de héroes de acción como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger. El músculo de Bruselas, como pronto fue apodado, había llegado para quedarse. El público lo adoraba y la crítica, aunque dividida, reconocía que su físico, su disciplina y su entrega frente a la cámara lo convertían en un fenómeno único. Pero lo que nadie sabía entonces es que detrás de ese ascenso meteórico se gestaba también la semilla de un camino lleno de excesos, adicciones y caídas dolorosas. La gloria estaba apenas comenzando, y con ella, el precio de un éxito que lo llevaría a las nubes, y después, al abismo. Después de Bloodsport, Hollywood ya no volvió a ser el mismo para Jean-Claude Van Damme. El joven belga había demostrado que no solo era un artista marcial extraordinario, sino también un actor con una presencia magnética en pantalla. Productores, directores y fanáticos comenzaron a verlo como la nueva gran apuesta del cine de acción. El éxito lo envolvió con la rapidez de un huracán. El chico que dormía en autos en Los Ángeles ahora vivía en mansiones, conducía autos deportivos
y caminaba por alfombras rojas. Era el sueño americano convertido en carne y hueso. El éxito continuó con películas que hoy son clásicos. Kickboxer, 1989, donde interpretó a Kurt Sloan, el hermano dispuesto a vengar la brutal agresión contra su hermano mayor. Cyborg, 1989, un futuro distópico que mezclaba ciencia ficción con artes marciales. Y Lionheart, 1990, donde encarnaba a un legionario francés que luchaba en peleas clandestinas para sobrevivir. Cada una de estas cintas consolidaba su reputación, y el público no podía tener suficiente de sus movimientos acrobáticos, de su carisma natural y de su físico impresionante. Pero fue con Double Impact, 1991, y Universal Soldier, 1992, cuando Jean-Claude tocó el cielo. En la primera, interpretando a dos hermanos gemelos con personalidades opuestas, dejó claro que podía sostener un filme prácticamente por sí solo. En la segunda, junto a Dolph Lundgren, creó una de las rivalidades más memorables del género. A mediados de los 90, Van Damme era uno de los actores mejor pagados del planeta, llegando a cobrar hasta $8 millones por película. El músculo de Bruselas estaba en la cima del mundo. Sin embargo, esa cima era resbaladiza. El ritmo frenético de trabajo, la presión de los estudios y la tentación constante de Hollywood empezaron a pasar factura. Jean-Claude comenzó a consumir cocaína de manera regular hasta llegar a gastar cerca de $10,000 a la semana. Los rodajes se volvían caóticos. A veces aparecía tarde. Otras veces simplemente no aparecía. Los productores comenzaron a dudar de su profesionalismo y los rumores sobre su comportamiento errático crecían con cada filmación. Su vida personal tampoco estaba en calma. Entre matrimonios fallidos y romances fugaces, Van Damme acumulaba titulares en la prensa sensacionalista tanto como éxitos en taquilla. En total, llegaría a casarse 5 veces, incluyendo 2 ocasiones con la misma mujer. Gladys Portugues, la madre de 2 de sus hijos. La fama, el dinero y la atención constante lo convirtieron en prisionero de sus propios excesos. El diagnóstico de trastorno bipolar fue un golpe devastador, que explicaba parte de sus cambios de humor y conductas autodestructivas. Sin embargo, en lugar de buscar ayuda, Van Damme se hundió aún más en el círculo vicioso de drogas y fiestas interminables. Las cámaras seguían filmando, pero detrás de escena, el héroe estaba desmoronándose. En medio de este torbellino, Van Damme no dejó de trabajar. Películas como Time Cop, 1994, que recaudó más de $100 millones en taquilla, lo confirmaban como una máquina de éxito. Sin embargo, el brillo de sus filmes comenzaba a apagarse lentamente. Competía con nuevas estrellas emergentes, y la crítica se volvía cada vez más dura con sus actuaciones, acusándolo de repetir siempre el mismo papel, el luchador invencible que terminaba venciendo a todos. Mientras tanto, los tabloides devoraban su vida privada. Los escándalos de infidelidad, las disputas con colegas y los rumores de violencia lo rodeaban. Lo que alguna vez fue admiración se transformó en morbo. Los medios ya no solo hablaban de sus patadas giratorias, sino de sus caídas personales. Van Damme estaba perdiendo la batalla más difícil de todas, la de mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que lo idolatraba y al mismo tiempo lo destruía. Para finales de los 90, el actor que había conquistado el planeta se encontraba atrapado en una espiral de drogas, divorcios y fracasos cinematográficos. Hollywood, implacable, comenzó a darle la espalda. Los estudios que antes competían por tenerlo ahora lo consideraban un riesgo demasiado alto. Van Damme estaba a un paso de perderlo todo: su carrera, su familia y hasta su vida. El ascenso meteórico se había convertido en una trampa, y lo peor estaba por llegar: la caída brutal de un héroe que había sido invencible en la pantalla, pero que en la vida real no encontraba cómo defenderse de sus propios demonios. La gloria de Jean-Claude Van Damme
tan rápida y fulgurante como una patada voladora en cámara lenta, comenzó a desmoronarse a mediados de los años 90. Lo que parecía imparable terminó convirtiéndose en un derrumbe que casi lo sepultó por completo. El actor, que una vez fue considerado el sucesor natural de Bruce Lee en el imaginario del cine de artes marciales, se convirtió en protagonista de sus propios escándalos más que de películas exitosas. Las adicciones se apoderaron de su vida. Van Damme llegó a reconocer públicamente que consumía cocaína todos los días, gastando cifras escandalosas de hasta $10,000 semanales en la sustancia. El consumo desmedido lo transformó en un hombre impredecible, incapaz de cumplir con horarios, contratos y compromisos. Los rodajes, antes impecables y llenos de disciplina, se transformaron en un caos. Directores y productores se quejaban de que Van Damme llegaba tarde, que filmaba en estado de ebriedad o, simplemente, que desaparecía sin previo aviso. La industria cinematográfica, despiadada y siempre lista para reemplazar ídolos caídos, no tardó en darle la espalda. Hollywood ya tenía nuevos héroes de acción, y la estrella belga comenzó a recibir menos ofertas y a trabajar en producciones de segunda categoría. Lo que antes eran grandes estrenos mundiales en salas repletas, se redujo a películas lanzadas directamente en VHS o DVD. El descenso era evidente, y el público lo notaba. Van Damme ya no era el invencible músculo de Bruselas, sino un hombre que luchaba contra sí mismo. A nivel personal, la situación no era mejor. Sus matrimonios fracasados lo dejaron en medio de demandas, disputas legales y batallas emocionales que lo desgastaban aún más. Su relación con Gladys Portugues, con quien había tenido a Christopher y Bianca, se rompió en medio de reproches y acusaciones. Posteriormente, su matrimonio con Darcy Lapierre terminó de manera tormentosa, con portadas en los tabloides que hablaban de infidelidades y violencia. Van Damme parecía incapaz de sostener una relación estable. En 1998, en medio de una tormenta personal, fue diagnosticado con trastorno bipolar. El diagnóstico explicaba mucho de su comportamiento errático, pero también dejaba en evidencia una verdad dolorosa. Detrás de la musculatura y de las patadas legendarias, había un hombre quebrado emocionalmente. Durante un tiempo, intentó tratarse con medicamentos, pero el proceso fue complicado. En entrevistas posteriores confesó que los fármacos lo hacían sentir apagado, sin energía, lo cual contrastaba con su necesidad constante de intensidad. Su salud física también comenzó a deteriorarse. Las largas jornadas de rodaje, las lesiones acumuladas por años de entrenamiento y las noches interminables de excesos dejaron huellas en su cuerpo. Van Damme ya no era el atleta imparable de sus primeros años, sino un hombre marcado por la fatiga y la frustración. Las películas que protagonizaba en esta etapa, como Street Fighter, 1994, que se esperaba fuera un éxito pero terminó siendo un fracaso de crítica, acentuaban la percepción de que su carrera se encontraba en picada. Otros títulos como Knock Off, 1998, o Legionnaire, 1998, apenas lograron mantenerse a flote en la taquilla. El público ya no lo veía como un héroe, sino como una sombra de lo que había sido. En paralelo, sus escándalos personales lo mantenían en la mira de los tabloides. Sus confesiones sobre las drogas, sus divorcios mediáticos y las acusaciones en su contra lo alejaban cada vez más de la imagen impecable de estrella de acción. El mito comenzaba a morir, y lo que quedaba era un hombre vulnerable, atrapado en una espiral de autodestrucción. A finales de los 90 y principios de los 2000, Van Damme parecía condenado al olvido. Muchos en Hollywood lo daban por terminado. El mismo hombre que había llenado cines en todo el mundo y que había sido considerado uno de los actores mejor pagados de la industria, se encontraba ahora relegado a películas menores, luchando por mantenerse relevante y, sobre todo, por salvarse a sí mismo. Fue una época oscura, de fracasos continuos, de noches interminables de excesos y de mañanas llenas de arrepentimiento. Van Damme se encontraba en el abismo, enfrentando sus propios demonios,
sin saber si alguna vez podría regresar. Pero en lo más profundo de ese túnel, cuando todo parecía perdido, comenzó a gestarse algo inesperado. Una segunda oportunidad, una redención que pocos habrían imaginado posible. El guerrero caído estaba a punto de levantarse, pero no sería fácil. El camino hacia la redención exigía más que músculos y disciplina. Requería vulnerabilidad, honestidad y un coraje distinto al que mostraba en la pantalla. Cuando todo parecía perdido y Hollywood le había dado la espalda, Jean-Claude Van Damme sorprendió al mundo con un giro inesperado. En 2008 protagonizó Côte d'Ivoire, una película distinta a todo lo que había hecho antes. No había héroes invencibles, ni patadas giratorias, ni villanos derrotados a golpes. En cambio, se mostró a sí mismo como un hombre roto, vulnerable, casi derrotado por la vida. La cinta, filmada en Bélgica, lo presentaba como una versión ficticia de su propia persona. Un actor en decadencia que enfrentaba problemas legales, deudas y el desprecio de una industria que lo había olvidado. En una de las escenas más recordadas, Van Damme rompe la cuarta pared y mira directamente a la cámara mientras confiesa entre lágrimas sus errores, sus adicciones, sus miedos y sus fracasos. Fue un momento crudo, real, doloroso y absolutamente humano. El público y la crítica quedaron impactados. Por primera vez, el hombre se imponía al mito, y el resultado fue conmovedor. El mismo actor que había sido ridiculizado por sus excesos, ahora recibía ovaciones en festivales de cine internacionales. Algunos críticos llegaron a decir que nunca lo habían visto actuar tan bien como cuando interpretó a sí mismo. TCBD marcó un punto de inflexión. Aunque no fue un éxito comercial, sí fue un triunfo personal y artístico. Van Damme demostró que todavía tenía mucho que ofrecer, no solo como ídolo de acción, sino como un ser humano capaz de inspirar desde su vulnerabilidad. Era la confesión pública que necesitaba, el primer paso hacia la redención. El siguiente gran impulso vino con The Expendables 2, 2012, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y Dolph Lundgren, los gigantes del cine de acción. Van Damme interpretó al villano principal, Jim Villain, un traficante despiadado que se enfrentaba al equipo de mercenarios liderado por Stallone. Aunque no era el héroe, el público celebró su regreso a la gran pantalla junto a las leyendas del género. Fue como si el músculo de Bruselas hubiera recuperado el lugar que se le había negado durante años. En 2016, volvió a sorprender con Jean-Claude Van Johnson, una serie de Amazon Prime en la que se interpretaba a sí mismo en clave de comedia, parodiando su imagen de estrella de acción y agente secreto retirado. La serie mostraba a un Van Damme irónico, divertido, dispuesto a reírse de sí mismo. Aunque no pasó de una temporada, fue otra prueba de su capacidad de reinventarse y de ganarse al público desde la honestidad y el humor. Más allá de la pantalla, su vida personal también empezó a estabilizarse. Van Damme se reconcilió con Gladys Portugues, la mujer con la que había compartido una historia de amor turbulenta, con separaciones y reconciliaciones. Juntos criaron a sus hijos, Christopher, Bianca y Nicolás. Su hija Bianca, en particular, siguió sus pasos en el mundo de las artes marciales y la actuación, convirtiéndose en heredera de su legado. Jean-Claude también abrazó un estilo de vida más saludable. Se volvió vegano, practica meditación y sigue entrenando todos los días. Ya no busca la fama desesperadamente ni los reflectores permanentes. Su prioridad es el equilibrio, la paz interior y el bienestar de su familia. En entrevistas recientes ha declarado: «Cometí muchos errores, pero aprendí. Estoy en paz conmigo mismo». Esa paz también se refleja en sus nuevas pasiones. Se ha convertido en un activista por los derechos de los animales, ha participado en campañas ecológicas y utiliza su voz para promover un estilo de vida más consciente. El hombre que en su juventud derrochaba millones, ahora busca dejar un legado que trascienda el cine. El camino hacia la redención no fue fácil. Hubo que atravesar el dolor,
la humillación y el olvido. Pero Van Damme lo logró. Se levantó una vez más, no como el guerrero invencible de la pantalla, sino como un hombre real que aprendió a reírse de sí mismo, a reconciliarse con su pasado y a encontrar un nuevo propósito. Lo que en los años 90 parecía imposible, se volvió realidad. El héroe caído volvió a levantarse, y esta vez con más fuerza que nunca. Porque como él mismo dijo en una ocasión, el verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta incluso cuando nadie cree que pueda hacerlo. Hoy, Jean-Claude Van Damme ya no es aquel joven delgado de Bruselas que soñaba con conquistar Hollywood, ni tampoco la máquina imparable de patadas giratorias que dominaba las taquillas en los años 90. Tampoco es ya el hombre autodestructivo atrapado en adicciones y escándalos. Es otra versión de sí mismo, más serena, más consciente, más auténtica. Un hombre que ha aprendido que el éxito no siempre se mide en millones de dólares, ni en contratos de Hollywood, sino en la capacidad de resistir, de levantarse y de seguir adelante cuando la vida parece derrumbarse. En la actualidad, Van Damme lleva una vida mucho más tranquila. Divide su tiempo entre Bélgica, Los Ángeles y Asia, lugares donde entrena, comparte con su familia y se dedica a proyectos que lo apasionan. Su rutina diaria incluye largas sesiones de meditación, ejercicios físicos y prácticas de artes marciales, que sigue considerando su mejor medicina. Ha dejado atrás los excesos y su disciplina, la misma que lo sacó de la timidez infantil y lo convirtió en estrella, lo acompaña ahora en este capítulo más pausado de su vida. Uno de los aspectos que más sorprende de su presente es su rol como activista y defensor de los animales. Van Damme ha utilizado su fama para dar voz a causas que antes pasaban desapercibidas para él. Desde campañas contra el maltrato animal hasta la promoción del veganismo, el actor ha encontrado un nuevo propósito: ser útil para el planeta más allá de la pantalla. En entrevistas recientes, ha confesado que lo que más desea es dejar un legado positivo, no solo como actor, sino como ser humano que logró transformar sus caídas en aprendizaje. Su vida amorosa también refleja ese proceso de madurez. Después de múltiples matrimonios fallidos, Van Damme encontró la estabilidad definitiva al reconciliarse con Gladys Portugues, su esposa en 2 ocasiones y madre de sus hijos. Juntos han demostrado que incluso las relaciones más turbulentas pueden renacer si hay amor y compromiso. Hoy, después de más de 3 décadas de una historia marcada por altibajos, Jean-Claude y Gladys disfrutan de una relación sólida, basada en la complicidad y el aprendizaje mutuo. Sus hijos también son parte fundamental de su legado. Christopher, Bianca y Nicholas heredaron la pasión de su padre por las artes escénicas y marciales. Bianca, en particular, se ha convertido en un referente dentro del cine de acción femenino, llevando el apellido Van Damme hacia una nueva generación de espectadores. Para Jean-Claude, no hay mayor orgullo que ver cómo sus hijos siguen su camino, no como una carga, sino como una elección consciente y libre. En el cine, aunque ya no ocupa el lugar protagónico de antaño, sigue siendo un nombre respetado. Sus apariciones en proyectos recientes, cameos y películas independientes han mantenido viva la llama de su carrera. Pero ahora ya no lucha por volver a ser el número 1 en taquilla. Su batalla es otra: inspirar a quienes creen que ya no hay segundas oportunidades. Su historia es testimonio de que el fracaso no es el final, sino parte del camino. El legado de Van Damme va más allá de los filmes como Bloodsport, Kickboxer o Time Cop. Va más allá de las patadas imposibles o de los músculos que lo convirtieron en mito. Su verdadero legado es la historia de un hombre que cayó en lo más profundo y logró levantarse. De un guerrero que entendió que la fuerza no siempre está en los puños, sino en la mente y en el corazón. En un mundo donde la fama devora rápidamente a sus ídolos, Van Damme se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su vida demuestra que los héroes de acción no solo existen en la pantalla, también luchan en silencio contra sus demonios personales, contra las cicatrices invisibles que dejan los errores y las derrotas.
Y en esa lucha, Jean-Claude salió vencedor. Hoy, cuando mira atrás, puede decir con orgullo que sobrevivió a Hollywood, a la adicción, al olvido y a sí mismo. No todos los héroes logran regresar de esa batalla, pero él sí lo hizo. Y su mensaje es claro. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, sino el que se levanta una y otra vez. Jean-Claude Van Damme no es solo un actor, ni solo una leyenda del cine de acción. Es un hombre que aprendió a aceptar su fragilidad, a abrazar sus errores y a transformar sus heridas en cicatrices de victoria. Y esa, sin duda, es la película más grande que jamás haya protagonizado. La historia de su propia vida.